Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, obtener el equivalente de Norton en los terminales AB del circuito mostrado en la figura. Entonces nos dan este circuito tal y como se muestra ahí y nos piden que hallemos el equivalente de Norton entre los terminales A y B. Muy bien, sin más, vamos a proceder a resolver el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer entonces es identificar el concepto involucrado, ¿verdad? Entonces, sin más, pues claramente vemos que el concepto que tenemos que aplicar es el del teorema de Norton, ¿cierto? Que es el dual del que ya conocemos teorema de Thevenin. El segundo paso consiste en plantear el problema. Entonces, tenemos que plantear el problema de tal forma que, de acuerdo al teorema de Norton, lo que vamos a calcular es una R equivalente de Norton, una corriente equivalente de Norton. Es decir, que todo este circuito que tenemos en la figura lo podemos reemplazar por una resistencia equivalente en paralelo con una fuente de corriente. Ese es básicamente el objetivo del teorema de Norton. Para el teorema de Thevenin lo que hallábamos era una resistencia equivalente de Thevenin y un voltaje equivalente de Thevenin, y esto era equivalente a tener pues una fuente de voltaje en serie con una resistencia equivalente. Muy bien, pero este no es el caso. Aquí lo que estamos considerando es el equivalente de Norton. Entonces, lo primero que tenemos que plantear es cómo calculamos la resistencia equivalente de Norton. Entonces, para calcular la resistencia equivalente de Norton, tenemos que mirar lo siguiente. Este circuito tiene fuentes tanto independientes como fuentes dependientes. Entonces, para poder calcular la resistencia equivalente de Norton, tenemos que aplicarle a los terminales A y B una fuente de corriente. Vamos a decir que le vamos a aplicar una fuente de corriente de 1 amperio o de 1 miliamperio, cualquier valor que queramos escoger. Pero para este caso vamos a decir que vamos a aplicar una fuente equivalente de 1 amperio. Entonces, lo que hacemos es conectar una fuente de 1 amperio entre los terminales A y B. Y las fuentes independientes de voltaje y de corrientes las eliminamos. Con esto en mente, entonces vamos a ver cómo nos queda el circuito equivalente. Entonces ahora el circuito equivalente nos quedaría de la siguiente forma. La fuente de voltaje desaparece, nos queda la resistencia de 25 ohmios, nos queda la fuente dependiente de voltaje y al otro lado del circuito nos queda la fuente dependiente de corriente en paralelo con la resistencia de 4 ohmios, los terminales AB, y allí en esos terminales entonces conectamos la fuente de corriente de 1 amperio de la que hablamos para el caso que estamos considerando, y dijimos que le íbamos a colocar un valor de 1 amperio. Ese valor de esa fuente lo podemos escoger nosotros, pero normalmente se hace de 1 amperio o 1 miliamperio. Con esto en mente entonces ya nos queda planteado lo que es el circuito equivalente para hallar la resistencia de Norton. ¿Qué hacemos entonces para hallar la corriente de Norton? Que es la otra parte que nos permite entonces encontrar ya el equivalente completo, ¿verdad? Entonces, para la corriente de Norton lo que hacemos es generar un corto entre A y B y lo demás se deja como está. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría el circuito equivalente. Entonces aquí ya tenemos nuevamente la fuente de voltaje 12 voltios, la resistencia de 25 ohmios, la fuente independiente de voltaje. Al otro lado que tendríamos la fuente dependiente de corriente en serie con la resistencia, en paralelo con la resistencia de 4 ohmios, los terminales AB, y lo que hacemos es simular un corto en esos terminales para poder hacer circular por allí una corriente de Norton. Entonces decimos que por aquí va la corriente de Norton. Ya con esos dos circuitos bosquejados, pasamos entonces al tercer punto, y es la solución del
problema. Entonces, de acuerdo al primer equivalente para la R de Norton, así aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff a la parte izquierda del circuito, es decir, a la malla que contiene la resistencia de 25 ohmios y la fuente dependiente de voltaje, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que 25I más 10 B sub AB va a ser igual a 0, ¿cierto? Y por otro lado, a la parte derecha del circuito, mirando el nodo A, es decir, en este punto, el punto A, siendo un nodo allí, aplicando la sumatoria de corrientes que entran y salen a ese nodo, ¿qué vamos a obtener? Vamos a decir que 0.5I más el voltaje AB dividido por la resistencia de 4 ohmios nos va a dar igual a 1 amperio, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esas dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces podemos despejar I de la primera ecuación y reemplazarlo en la segunda. Entonces decimos que 25I va a ser igual a menos 10 B sub AB. Luego I va a ser igual a menos 10 B sub AB sobre 25, lo que es igual a tener que I es igual a 0.4 veces B sub AB. Ahora, reemplazando en 2, ¿qué tenemos? Tenemos que es 0.5 I, pero I es menos 0.4 B sub AB más B sub AB sobre 4, y eso es igual a 1. Entonces esto nos daría 5 por 4, 20, menos 0.2 B sub AB más 0.25 B sub AB igual a 1. Esto nos daría que 0.05 B sub AB es igual a 1. Luego esto nos daría que B sub AB es igual a 1 sobre 0.05. Luego entonces B sub AB va a ser igual a 20 voltios. Como ya tenemos B sub AB, pues fácilmente podemos decir que la R de Norton es igual al voltaje entre los terminales AB dividido por la corriente, que es 1 amperio, ¿verdad? Entonces la R de Norton va a ser igual a 20 voltios sobre 1 amperio. Luego tenemos que la R de Norton es 20 ohmios. Y ahí tenemos la primera parte de la respuesta. Ahora bien, para calcular la corriente de Norton, entonces recurrimos al segundo circuito equivalente. Observando el circuito, volviendo al circuito, devolvámonos al circuito, el segundo circuito, donde generamos el corte entre los terminales AB. Si analizamos el circuito, podemos ver que en la parte derecha del circuito, donde está la fuente dependiente de corriente 0.5I, al generar ese corto, inmediatamente la resistencia de 4 ohmios queda en corto. Es decir, que podemos asegurar que la I de Norton es 0.5I, con signo contrario, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir, y que a su vez B sub AB, el voltaje en los terminales AB es 0, porque es un corto. Muy bien, entonces escribiendo eso matemáticamente, tendríamos lo siguiente. Entonces podemos decir, de acuerdo al análisis previo, que la I de Norton es igual a menos 0.5 I, y que a su vez el voltaje entre los terminales A y B es 0 voltios. Pero si volvemos a analizar la parte izquierda del circuito, es decir, donde está la fuente de voltaje de 12 voltios y la fuente dependiente de voltaje, del voltaje A sub B, pues podemos hacer una ley de voltajes de Kirchhoff en esa malla y encontramos entonces la corriente I que está circulando por esa rama. Bien, vamos entonces a escribir eso matemáticamente. Entonces nos quedaría como 12 menos 25 y menos 10 veces B sub AB igual a 0. Pero ¿qué pasa? 12 sería igual a 25i. ¿Por qué?
porque el voltaje A sub B es 0, porque hay un corto en el otro lado y ese valor depende de ese voltaje A sub B. Entonces, al haber un corto, el voltaje A sub B, este voltaje se vuelve 0. Entonces, básicamente, esto se nos reduce a que la corriente va a ser igual a 12 sobre 25. Entonces, la corriente va a ser igual a 0.48 amperios. Por lo tanto, la I de Norton va a ser igual a menos 0.5 veces I. Va a ser igual 0.24 amperios. Y esa es la otra parte que necesitábamos calcular. No olvidemos el signo, menos 0.24 amperios. Entonces ahí está resuelto el ejercicio. Como pueden ver, es fácil, muy fácil. Todo consiste en aplicar los conceptos. No olviden siempre, como cuarto punto, evaluar las respuestas. Esto nos permite verificar que los cálculos que hayamos hecho estén correctos, que tengamos bien las unidades, que todo sea consistente y que sea lógico, que no tengamos resultados que no concuerden con lo que nos está pidiendo el problema. Bien, esto ha sido todo por ahora, espero que haya quedado claro. Repasen el ejercicio cuantas veces sea necesario. No olviden visitar mi página web www.miprofesordefísica.com, mi página en Facebook y mi canal en YouTube. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes, espero verlos pronto. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.